Hola, ¿qué tal? Es un placer poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios y poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hemos de tomar el tiempo para poder capacitarnos, estudiar algunos temas de importancia para nuestro tiempo. Esperemos que el ruido del ambiente no nos afecte y que Dios pueda estar con nosotros conduciéndonos en esta mañana de sábado. Vamos a orar, ¿les parece? Para que podamos recibir la dirección del Espíritu Santo y la aprobación de nuestro Dios al estudiar su palabra. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, Señor, mostrándonos tu amor. En esta hora, oh Dios, hemos de abrir tu palabra, hemos de encontrar en él verdades eternas que nos van a ayudar, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo y prepararnos por sobre todas las cosas para ese encuentro glorioso contigo. Ayúdanos, Señor, capacítanos con tu Espíritu, que pueda guiarnos en el estudio de esta mañana, y también, Señor, sanciónanos con tu presencia. Que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya en esta hora. En Jesús nos ponemos. Amén. Amén. Periodos proféticos censurado su estudio. ¿Por qué? Vamos a estudiar esta mañana un tema que trae mucho revuelo en la iglesia, trae mucho problema a la iglesia, tabú en la iglesia, en algunos miembros de iglesia. Y todo tiene que ver por la manera en la que se interpretan las escrituras, en la manera en la que se interpreta el espíritu de profecía. Y cuando hablo de interpretar, no estamos hablando en general de toda la población de la iglesia, sino la interpretación personal de una o dos personas y que han venido enseñando esto desde hace mucho tiempo y haciendo que la misma iglesia tome ese mismo camino y no sienta la necesidad de estudiar por sí mismos, de indagar en las escrituras y de salir de las inquietudes que tenemos como pueblo de Dios. Recordemos que la verdad es progresiva. La luz que se tenía tiempo atrás no es la misma luz que se tiene hoy en día. Sin embargo, la luz que hubo en el pasado nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas hoy en el presente y de lo que está por ocurrir. La sierva de Dios nos dejó en el espíritu de profecía una vasta gema de referencias, pautas, principios para poder entender las cosas que se vendrían para este tiempo del fin. E incluso amonesta a que seamos diligentes en el estudio de su palabra, que podamos escudriñar las escrituras, las profecías, los periodos proféticos para poder saber y entender a la perfección en qué tiempo estamos parados y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pero este tipo de personas que ha tenido a bien hacerse ellos los únicos intérpretes de las escrituras y manifestarlo a la iglesia como los únicos que pueden entender y poner el asunto del estudio profético sobre la iglesia, ha hecho que nadie más tenga interés de estudiar esto. Y si alguien se pronuncia a favor del estudio de esto o descubre algo interesante en el estudio de estos periodos proféticos, de las profecías, en este tiempo, aplicándolo a nuestro tiempo, es considerado fanático, es considerado una persona errada en sus principios, que está desviando al pueblo, y comienzan los ataques constantes, comienzan las murmuraciones, pero nadie se toma el tiempo para sentarse con esa persona, escudriñar las escrituras y el espíritu de profecía a fondo para entender si es real este mensaje o no. El Señor decía estudiarlo todo y retener lo bueno, probar los espíritus si son de Dios. Pero en vez de hacer eso, solamente censuramos, condenamos, señalamos y de allí no salimos. Solo por la opinión de una o dos personas que nos quedó en la cabeza y ahí quedó. Les voy a poner un ejemplo. Llega una persona y da un canto especial en la iglesia. Alguien dice, esa pista tiene mucho ritmo y eso no agrada a Dios. Y por ahí ya se regó el rumor y todo el mundo comienza a censurar. No, ese hermano ya no, porque ese hermano su música tiene mucho ritmo. Aunque en la espíritu profecía usted nunca va a encontrar a Elena de White censurando el ritmo. Usted va a encontrar en el espíritu profecía Elena de White
hablando de la música bailable, no del ritmo. La música sin ritmo no es música, necesita el ritmo y las armonías. Sin embargo, se toma ese principio como una ley de Media y Persia porque alguien que tenía un estatus o alguien que tenía un valor en la iglesia, en su liderazgo, y era valorado su liderazgo, lo dijo. Desde allí se toma y se comienza a mantener en la iglesia y ya no se investiga, no se indaga por sí mismo, no se averigua qué es lo que el Espíritu de Profecía dice en realidad. Y nos quedamos solo con eso y nos cerramos y no queremos ir más allá por miedo a o por no equivocarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí. Y hoy en día, que deberíamos de estar estudiando los periodos proféticos con más diligencia, con más interés, sentarnos como iglesia, los líderes de la iglesia, pastores, presidentes departamentales, unidos, sentados con la iglesia, examinando, leyendo, estudiando, enseñando esto. En vez de eso, se censura a aquel que predica o intenta estudiar estos periodos proféticos. Vamos a ver el por qué. Vamos a irlo viendo paso a paso. Los periodos proféticos, censurados su estudio. ¿Bajo qué argumento? Bajo este argumento. Nadie sabe el día ni la hora. Esto es un texto bíblico. Estas fueron palabras que se expresaron hace mucho tiempo atrás por el mismo Jesús. Nadie sabe el día ni la hora de la venida del Mesías, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo sabe. Y con ese argumento no se permite ya el estudio de los periodos proféticos porque se dice que muchos van a poner día y hora, le van a poner fecha a la segunda venida de Jesús, porque ha habido ya incluso algunas personas malintencionadas que han hecho esto, que han malinterpretado las escrituras y han puesto una fecha del regreso de Jesús, algunos poniéndolos a muy extenso futuro y haciendo que la gente viva desmedidamente, y otras que lo ponen ya a unos días, a unos meses muy cercanos, y entonces hacen que la gente se ponga nerviosa y muy nerviosa porque como no están preparados y está predicando que ya vienen unos días, entonces comienza un caos tremendo dentro de la iglesia. Por eso se comenzó a prohibir ese tipo de predicaciones y han surgido movimientos disidentes en la iglesia que han venido poniendo fecha tras fecha tras fecha y no ha prosperado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Y no se debería de estar poniendo un día ni hora para el regreso de la venida de nuestro Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que no estudiemos los periodos proféticos donde se nos da la luz con claridad del tiempo exacto de cuando el Señor se manifestará en esta tierra. Aunque no hay un día, no hay una hora, no hay una fecha, pero los periodos proféticos sí nos demuestran, sí nos enseñan, y las señales que están escritas en las Sagradas Escrituras, cuán cerca está la venida de nuestro Dios. Hay muchas cosas, hay muchos puntos que determinan los tiempos en los que ya nosotros deberíamos de estar listos para encontrarnos con nuestro Dios. Pero si nosotros pasamos por alto esto, poniendo como un argumento el que nadie sabe el día y la hora, entonces la iglesia se duerme y la iglesia va de allá para acá, guiada por falsas cosas e entretenida, y no despertará y va a caerle como sorpresa el día que el Señor venga por segunda vez, porque no estará preparada. Uno de estos casos ha sido el estudio de los 1290 y 1335 que aparecen en Daniel capítulo 12. Hace un tiempo atrás su servidor hizo un estudio personal acerca de 1290 y 1335, y en el estudio que estábamos haciendo de estas fechas nos dimos cuenta de algo, que el libro de Daniel en el capítulo 12 está hablando de la segunda venida. Todo el capítulo 12 habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente eso, también descubrimos que cuando se habla de estos periodos 1290 y 1335, no está hablando en una forma simbólica, está hablando en un contexto literal todo el capítulo. Y cuando nosotros entendemos las reglas de interpretación profética, que cuando dice que cuando un capítulo de la Biblia comienza hablando en un lenguaje simbólico, todo lo demás estará en el mismo contexto, hasta donde se permita, dice el estudio.
O cuando empiece en forma literal, será literal hasta donde lo permita el mismo contexto bíblico. Pero todo será simbólico y todo será literal hasta donde se permita. Eso dice la regla de interpretación profética. Y cuando nosotros estudiamos Daniel 12, nos damos cuenta que todo el capítulo está hablando en un lenguaje literal. No está hablando simbólicamente y está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos periodos proféticos están enfocados hacia la segunda venida de nuestro Dios. Y cuando estudiamos también acerca del continuo y acerca de la abominación desoladora de la cual habla Daniel aquí, pero también Jesucristo advierte y dice que hay que estar pendientes de cuando se manifieste la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. Entonces dice, es momento de huir. Cuando estas cosas pasen, entonces dice la sierva de Dios y dice la Escritura, el Señor está a las puertas. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos lo ya establecido tiempo atrás por la iglesia, por ciertas personas que estudiaron en aquel entonces, ubican 1290 y 1335 en el pasado, que ya es un periodo que se cumplió y que no tiene otro cumplimiento más a futuro. Pero esto no encaja cuando nosotros estudiamos acerca del continuo. ¿Qué es el continuo? No tiene ningún sentido la fecha donde la ponen cuando comienzan en relación a lo que es el continuo en general. Y mucho menos cuando se habla de la abominación desoladora. Entonces, al estudiarlo esto, al comparar con las Escrituras, al comparar con el espíritu de profecía, nos damos cuenta que está hablando de un evento que aún no ha ocurrido. Sin embargo, si alguien predica esto y alguien enseña esto hoy en día, es censurado. Es censurado. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que están poniendo día y fecha y la hora de la venida de Jesús cuando están estudiando esto, lo están quitando de donde ya está establecido. Y no hemos entendido que estos periodos proféticos fueron estudiados tiempo atrás y establecidos por personas tiempo atrás, pero que tenían poca luz y que aún no habían vivido lo que nosotros hemos vivido. Pero hoy, en vez de censurar, deberíamos de sentarnos todos a escudriñar y a estudiar con detenimiento bajo el Espíritu Santo estas fechas. Sin embargo, no se hacen. Se censura todo aquel que quiere estudiar estos periodos proféticos. No son aceptadas en algunas iglesias. Se rehúye. Los mismos líderes de iglesia como ancianos, pastores, han prohibido la predicación de esto en sus iglesias. Y han dado a entender que solamente ciertas personas pueden predicar esto porque entonces puede haber mucha distorsión en la iglesia. Y esto es un problema tremendo porque la Biblia y el Espíritu de Profecía dejaron el Señor estos mensajes allí para que nosotros los entendamos hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Fueron escritos para nosotros. Y vean lo que dice en Mateo 24:36. Esta es la gema, este es el versículo que se usa para contrarrestar el estudio de los periodos proféticos y no permitir que se estudie. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, dice el Señor, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Pero aunque ellos no sepan ni el día ni la hora, ellos saben que hay ciertos eventos que ya se están cumpliendo que determinan cuándo será el regreso de la venida de nuestro Dios y saben que está cerca, a muy pocos días, a muy pocos meses, a muy pocas horas, aunque no sepan realmente cuándo será el día y la hora. Es más, hay unas gemas del Espíritu Profecía que dice que una vez que hayan sido sellados todo el pueblo de Dios, y eso va a ser por un ángel, por los ángeles van a ser sellados, y dice que cuando el ángel llegue hasta la presencia de Jesús y le diga han sido sellados todos, entonces dice allí que el Señor cerrará los libros y dirá consumado es. Ahí entonces los ángeles sabrán que el tiempo ya no está más lejos de lo que se esperaba. Está cerca el cumplimiento. Y nosotros también debemos de entender eso y debemos de estudiarlo, porque eso es una advertencia que el Señor nos hizo y nos dice que cuando estas cosas pasen, entonces el tiempo de su venida está a las puertas. Está un abrir y cerrar de ojos. Dice que ni los ángeles lo saben, pero ellos entienden los eventos, saben en qué evento estamos ahorita en estos momentos de la venida de Jesús que se están presentando. Dice, ni aún el Hijo, ni siquiera Jesús sabe la hora,
sino solo el Padre sabe esa hora, sabe esa fecha. Y con este versículo muchas personas predican y enseñan de que no se debe hablar acerca de periodos proféticos, ni siquiera estudiarlos, porque ni el día ni la hora nadie la debe saber. Una cosa es que no se sepa, que el Padre no la haya revelado, y otra muy distinta es que el Señor no haya dejado señales ni pistas que debamos de seguir para entender estos tiempos. El pueblo de Dios ha sido advertido, está escrito en la Biblia, es para nosotros, es para entenderlos. Por eso Daniel dice, el que lea, entienda. Y cada evento, cada señal es una seña característica que nos indica el tiempo en el que estamos, el tiempo que falta para la venida de nuestro Dios, y es necesario estudiarlo. En el espíritu de profecía aparece esta gema. Que quiero compartirlas con ustedes para que vayamos entendiendo mejor este contexto. Vean lo que dice allí. En la palabra de Dios hay profundos misterios que las mentes que no están ayudadas por el Espíritu de Dios serán incapaces de descubrir. También hay insondables misterios en el plan de la redención que las mentes finitas jamás podrán comprender. Los jóvenes inexpertos, hasta allí pareciera que nadie puede entender esto, pero vean lo que sigue diciendo. También dice allí, los jóvenes inexpertos deberían ejercitar sus mentes y sus capacidades para poder entender, no solamente los adultos, jóvenes, dice, deberían poder entender los asuntos que son revelados, todo lo que está revelado en la Biblia, porque a menos que posean mayor luz espiritual, dice allí, que ahora les llevará toda una vida a aprender la voluntad revelada de Dios. Cuando hayan recibido la luz y hagan un uso práctico de ella, estarán listos para dar un paso adelante. La providencia de Dios es una escuela continua en la que Él siempre guía a los hombres para que vean los verdaderos objetivos de la vida. Ninguno es demasiado joven o demasiado viejo para aprender en esta escuela, prestando diligentemente atención a las lecciones que enseña el Divino Maestro. Él es el pastor verdadero y llama a sus ovejas por su nombre. Los vagabundos oyen su voz que dice, este es el camino, síguelo. En otras palabras, aunque pareciera que no se va a entender, y aunque habrá personas que no entiendan todo, habrá personas que no le tomarán sentido a esto, el Señor sigue incitando, invitando incluso a los jóvenes para que estudien diligentemente, se llenen del conocimiento y obtengan mayor luz espiritual para poder prepararse. Y nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que entender esto y que tenemos que ponerlo delante de nuestra vista y darle la importancia que realmente merecen. Vean lo que sigue diciendo. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo puede evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad, prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí voy a hacer una pausa. No se trata de los periodos proféticos. No se trata del día y la hora. Se trata de personas que están dentro de la iglesia y que tienen miedo a ser juzgados por Dios. A que detienen y tratan de hacer que no pasa nada y tratan de entretener a la gente y desviar a la gente de las cosas que realmente son importantes porque no están preparadas, porque viven desmedidamente, y hablar del juicio y hablar de las cosas que vendrán para ellos es un dolor tremendo, y tratan de evitar de la mayor forma posible que el pueblo de Dios se entere de esto y comience a venir sobre ellos los juicios de Dios. Que no se les censure, que no se les haga a un lado, que no se les discrimine. Es más, hoy en día se habla mucho del amor de Dios y del amor a Dios a todas las cosas que hagan. Aunque hagan las cosas mal, Dios te sigue amando. Cuando sí, Dios nos ama, pero no tolera el pecado. Dios al pecado le llama por su nombre y quiere personas que hablen y llamen al pecado por su nombre,
que amonesten a los pecadores, que hagan reprensiones a quien tengan que ser reprendidos, que lancen el mensaje de advertencia, que se empiece a estudiar las profecías para comprender el tiempo en el que estamos viviendo, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Pero estas personas interfieren y tratan de hacer que no se predique esto, no por el afán de la hora y el día y la hora, ahorita vamos a ver algo más, pero sí por esto. Vean lo que dice Pablo. El apóstol Pablo dice, refiriéndose a los últimos días, el tiempo que estamos viviendo nosotros, dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Nadie quiere padecer. Nadie quiere sufrir en la iglesia. Quieren que todo sea color de rosa. Quieren que todo sea bonito, como arcoíris, con florecitas, en paz. Y se predican mensajes de emociones, se predican mensajes de prosperidad, se predican mensajes de todo va a estar bien, no pasa absolutamente. No quieren sufrir la sana doctrina como la sufrieron los apóstoles tiempo atrás. Predicar el evangelio a las personas, amonestar a las personas por sus faltas, por sus pecados, no trae nada bueno para el que lo predica. No trae alegría. Bueno, alegría después de haberse predicado, sí, en el corazón por haber hecho la obra de Dios, pero no trae alegría en el trato y en la aceptación de las personas hacia el quien está predicando. Trae sufrimiento, trae dolor. Los apóstoles, cómo terminaron sus vidas, decapitados. Hubieron muchos mártires por predicar y defender la obra de Dios. Pero hoy nadie quiere sufrirla. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes, ven lo que dice la sierva de Dios, se niegan a recibir las verdades bíblicas, porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Prefieren complacerse en mentiras, complacerse en cosas que no les van a traer ningún beneficio y que van a destruir su propia vida. No quieren sufrir la sana doctrina. Por eso ponen tantos peros, tantas trabas, para que no se esté predicando lo que se tiene que predicar. Y no se trata solamente de por la hora y la fecha, y vamos a ir viendo poco a poco. Vean esta otra gema, conflicto de los siglos. Dice, la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas. Cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance, muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena. Pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Tenemos la Biblia, tenemos ahí al alcance ese manual. Y Dios no va a excusar ni a joven ni a viejo por la ignorancia en la que hayan terminado por no querer escudriñar las Escrituras. Los periodos proféticos están siendo censurados, las profecías están siendo censuradas dentro de la misma iglesia que debiera predicarla por tabúes que mismos líderes y predicadores han generado dentro de la iglesia. Por barreras y obstáculos que personas con miedo a ser juzgadas, con miedo a la verdad, de predicar la verdad y sufrir la verdad, han estado poniendo dentro de la iglesia. No se trata solo de la fecha y la hora, porque eso lo sabemos muy bien. Como adventistas del séptimo día nunca vamos a seguir a una persona que diga que el 30 de febrero de tal año viene Jesucristo. No lo vamos a seguir. Por una simple razón, el día y la hora nadie la sabe. Pero sí podemos sentarnos a estudiar las Escrituras y los tiempos proféticos para saber en dónde estamos parados y cuánto falta para que se cumpla todo lo que está escrito. Y el día de hoy, en medio de esta pandemia, deberíamos de comprender que es el mejor momento para estar escudriñando las Escrituras juntos, unánimes, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante. También en los tiempos de Ellen White había censura en este sentido. Vamos a ver un poquito de esto. Y todo porque en una gema del Espíritu Profecía la sierva de Dios escribió esto. Dice, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha cuando el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida. Y ahí estamos todos de acuerdo.
No podemos confiar en personas que malinterpretan las escrituras. No podemos confiar en personas que están fijando fechas, que están poniendo hora y el día. Dice, o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero ¿cómo mezclan el error con la verdad? Su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Oponérseles es mostrarles, es sentarse a estudiar con ellos, es decirles dónde está el error, es tratar de entre todos buscar la forma de que ese error desaparezca, pero en vez de eso tiramos, condenamos a la persona, maltratamos a la persona. No podemos confiar en ellos, pero sí podemos hablar con ellos, estudiar con ellos, mostrarles su error y enseñarles dónde está el asunto de la mentira. No porque parezcan grandes siervos de Dios, grandes ministros, o porque usen una credencial o porque tengan un llamado especial, quiere decir que realmente sean siervos de Dios, o porque se presenten con corbata y saco. Tengamos en cuenta esto. No es atacar a las personas, no es lastimar a las personas, es hacer a un lado ese tipo de enseñanzas y no aceptarlas y oponérseles, contrarrestarles. Esto es una gema que el Espíritu de Profecía, que la sierva de Dios dejó para que nosotros no nos mezclemos en esos errores. Sin embargo, esta gema, con la cita que les mostré de Mateo, se utiliza para hacer que las personas hoy en día no estudien, no le presten atención a el estudio de los periodos proféticos, de las profecías. Se está mal utilizando estas gemas para hacer que la luz no llegue a quienes tiene que llegar, para que las personas no descubran las cosas que tienen que entender de la segunda venida de nuestro Dios. Y vean lo siguiente, aquí está lo que pasaba en tiempos de Ellen White. Y aquí está el caso de lo que yo estoy hablando en este momento. La sierva de Dios puso esa gema para advertir, pero también hay un caso en el que ella se ve involucrada de una persona que está siendo censurada de la forma en la que se hace hoy en día. Y vean lo que ella responde. Dice, me parece que no hay por qué censurarle a usted. No aparece el nombre de la persona, solo aparecen sus iniciales, ni a sus amigos, por haber dedicado mucho tiempo y atención al estudio de la cronología de las profecías. Había un grupo de personas que estaba estudiando, estaba muy ansiosa de descubrir y estaba estudiando. Obviamente el Señor va a permitir que la luz que se necesita para ese momento la tengamos. Como la luz que hoy necesitamos para nuestros días, el Señor nos las está poniendo enfrente. No es la misma que hubo tiempo atrás la luz que tendremos hoy en día. No es igual. Y vean lo que pasaba en ese entonces, en tiempos de Ellen White. Estas personas estaban estudiando y estaban siendo censurados por muchos hermanos por estar estudiando la cronología bíblica, profética. Vean lo que pasa aquí. Dice, por el estudio de la cronología de las profecías, ni por haberse afanado tanto en determinar las fechas del principio y fin de los grandes periodos de esta. Si el Espíritu Santo indicó periodos en los libros proféticos, fue sin duda con el fin de que fuesen estudiados. Y ahí está lo que nosotros no estamos tomando en cuenta y no se está haciendo. Solo condenamos, solo se censura, pero no estamos estudiando. Dice allí, si el Espíritu Santo indicó periodos en los libros proféticos, dice la sierva de Dios, fue sin duda con el fin de que fuesen estudiados. ¿Qué se tiene que censurar entonces? Censurar el mensaje donde se presentan fechas y horas determinados del regreso de la venida de nuestro Dios, fecha y hora de lo que no fue escrito en la Biblia y que no aparece, como por ejemplo el tiempo de angustia. Algunos le ponen fecha y hora al tiempo de angustia. Tampoco eso lo dice la Biblia ni el Espíritu de Profecía y no tenemos por qué andarlo poniendo. Cuando esto se presente, entonces nosotros debemos, en vez de censurar, es oponernos a ese mensaje, no confiar en ese mensaje y sentarnos a estudiar con esas personas y mostrarles sus errores. Hasta allí.
Si ellos no lo entienden, entonces hay un proceso disciplinario. 2, 3 testigos, si no entienden, entonces con la iglesia, y si no, ya quedará en manos de nuestro Dios. Pero no está diciendo allí censurar y dejar de estudiar los periodos proféticos. Vean, aquí está un grupo de personas estudiando y se había censurado, y la sierva de Dios dice que no hay por qué censurarlos. Y otra dice allí que si están esos periodos proféticos, dice que si el Espíritu Santo indicó esos periodos, entonces dice allí son para que sean estudiados, y probablemente también dice allí de que concluyeran por ser del todo entendidos. Hay muchas personas que no entienden los periodos proféticos. Dentro de nuestra iglesia no se entienden, no se enseñan, no se estudian, y aquellos que estudiaron teología, que están capacitados, que están preparados y que se supone que son los que deben de enseñarlo, tampoco lo están enseñando. Se han puesto unas barreras, se han puesto por allí algunos tabúes y han hecho que esto se quede en el olvido. Dice, y a nadie se le debe tachar de insensata presunción, porque con toda reverencia trate de comprenderlos. Pero hoy en día, si tú tratas de estudiar esto, tratas de presentarlo a la iglesia, tratas de estudiar esto, se te trata de insensato, de disidente, se te trata de hereje, se te trata de muchas cosas, pero nadie más toma el tiempo para poder estudiar, ni tampoco se sienta contigo para escudriñar las escrituras como se debe. A mí me ha pasado. La vez que presenté el asunto de los 1290 y 1335, brincaron 2 o 3 eruditos bíblicos de la iglesia y nunca se sentaron conmigo para estudiarlo a la luz de la escritura. Solamente opinaron y se pusieron en contra del mensaje, me trataron de un montón de cosas, pero jamás vinieron a estudiar conmigo como dice la escritura. Vean lo que sigue diciendo de este caso la sierva de Dios. Al tomar un día como término profético de un año, creo que se mantienen en el terreno de la más sana exégesis, apoyado además por los grandes nombres de May, Sir Isaac Newton, Kirby, Scott, Cade, dice, y una legión más que hace mucho tiempo llegaron a conclusiones idénticas a la de usted en esta materia. Todos ellos concuerdan en que los periodos principales mencionados por Daniel y Juan terminan efectivamente hacia nuestra época contemporánea, y rara lógica sería la que les condenase por sostener los mismos puntos de vista que tanto resaltan en los escritos de aquellos eminentes teólogos. ¿Qué les parece? Siendo censurados por un estudio de algo que también otros ya habían concordado con esas cosas, y la sierva de Dios dice, no hay por qué censurarles, no hay por qué censurarles. Eso se aplica también para nuestro tiempo hoy. De hecho, qué bueno que lo esté estudiando y que se esté dirigiendo hacia nuestros días hoy ese estudio. Ellos creían que estaban viviendo ya en la última etapa del fin de los tiempos. Sin embargo, todavía faltaba mucho. Ya estamos viviendo nosotros en el 2020. Y Elena de White creía que en aquel entonces ya faltaba poco, como nosotros hoy también creemos que falta muy poco. Pero la luz está siendo revelada constantemente, para que entendamos nosotros las cosas. Vean lo que sigue diciendo. Los resultados que obtuvieron en este campo de investigación no me parecen tan errados, dice la sierva de Dios, que afecten uno solo de los grandes intereses de la verdad. Se equivocaron en lo relativo a la naturaleza de los acontecimientos que deben producirse al fin de estos periodos. Este es el defecto primordial de su exposición. Es decir, la sierva de Dios no los censuró, no los condenó, les mostró dónde estaba el error de la interpretación que ellos estaban realizando en ese momento y por el cual se había creado tanto revuelo en ese momento. Pero ella no los censura, no los condena, invita a seguir estudiando estos periodos proféticos y solo les muestra en dónde está el error en el que están cayendo y que tengan cuidado de ese estudio. Sin embargo, eso no se hace hoy en día, no se hace, y simplemente sigue la censura y continúa la censura. Vean la censura en nuestros tiempos hoy. La sierva de Dios, evento de los últimos días. Recuerden que este es un libro compilado de muchos escritos de Elena White. Dice, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún
no se han realizado. El enemigo se regocija con ese proceder porque sus repetidos fracasos y sus desviaciones de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. La sierva de Dios amonesta que habrá movimientos espurios y fanáticos en la iglesia. Los hay, porque el trigo y la cizaña estarán juntos. Y sin embargo, la sierva de Dios advierte nuevamente a no poner fechas, a establecer fechas a eventos que aún no se han cumplido, como es precisamente el tiempo de angustia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que han puesto esto y que han estado fracasando constantemente en eso y cada vez se equivocan por establecer y mantener y sostener, y que nadie se ha sentado con ellos para aclarar esa situación, lo único que se produce es confusión. Si toda la iglesia se sentara a estudiar a cada momento con énfasis, con ambición, con hambre, las escrituras, estos periodos proféticos, las profecías, en vez de que hubiera confusión, habría una luz tremenda, porque el Señor no nos dejaría en oscuras, al contrario, nos mostraría las cosas tal cual son y nos ayudaría a entender y nos ayudaría a estar preparándonos ya para recibirle. Pero como no se enseña, como no se estudia, como no hay interés, y hay personas movidas por Satanás, hay personas guiadas por Satanás, engañadas por Satanás, que traen este tipo de mensajes, lo único que se crea es confusión. Y cuando Dios levanta a alguien que ha estado estudiando, que ha estado meditando, que se está preparando, que está estudiando los periodos proféticos y quiere presentarlo a la iglesia, también se trata como a este tipo de personas, y no se dan cuenta que el mensaje que Dios quiere que entiendan lo tienen a la mano, lo tienen a la vista, solo hay que prestar atención y estudiar. No solamente tenemos que escuchar, tenemos que comprobar las escrituras. Yo le decía a mis hijos, ahora que estaban estudiando, mi niño está en segundo de primaria y está con lo de matemáticas. Yo le decía, hijo, tú estás haciendo tus sumas, ¿quieres comprobar si realmente esa suma es correcta? Hay comprobaciones con las mismas ecuaciones, operaciones matemáticas que comprueban el resultado. Un ejemplo claro, si yo digo que 2 más 2 es 4 y quiero comprobar el resultado, lo único que tengo que hacer es hacer otra operación matemática y usar la resta. Y entonces a 4 le quito 2, le restamos 2 y me quedan 2, y con eso ya comprobé el resultado. Y no solo con esa, también está la multiplicación y la división. Y con eso tú resuelves y entiendes que estás bien, que estás en lo correcto. Bueno, para entender las cosas de Dios, los mensajes que se están presentando, para corroborar y comprender y ver si es real, tenemos que ir a las escrituras. Ahí está la comprobación del mensaje. Pero cuando no hacemos eso, se crea confusión y la incredulidad se manifiesta grandemente. Ya no se creen las profecías, ya no se cree en lo que se está presentando, y la gente comienza a dudar y a no estudiar. Vean esta. Nuestra posición, dice el espíritu dice este escrito, nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha. Escuchen esto. Nuestra posición ha sido esperar y velar. Y cuando habla velar, quiere decir escudriñar las escrituras. Esperar atentos a todo lo que está ocurriendo. Velar viendo y comparando las señales. No nada más estar sentado viendo que cae el agua como cuando llueve y ver lo que pasa el agua, cómo ocurre, y a ver hasta qué hora se quita el agua. No está hablando de eso. Dice que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estar alertas, estar pendientes, estar escudriñando. Y ahora hace otra advertencia aquí la sierva de Dios. Dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Escuche esto. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Y con esta gema es la que se está censurando hoy en día el estudio de los periodos proféticos. La gente, dice allí, no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, pero esto no lo dice la sierva de Dios.
Esto está en el Comentario Bíblico Adventista. Quienes escribieron esta cita, esta gema, en el Comentario Bíblico Adventista? Algunos pastores, algunos líderes de tiempo atrás, que ellos entendían así los escritos de la Biblia, el escrito del Espíritu de Profecía, y ellos determinaban que después de 1844 no habría ningún tiempo definido en periodos proféticos. Pero no lo dijo la sierva de Dios. No aparece esto en el Espíritu de Profecía. Y sin embargo, en el Comentario Bíblico Adventista sí aparece. Y la gente y los pastores que han leído el Comentario Bíblico Adventista, los hermanos laicos que han estudiado esto, mantienen esto en su cabeza y lo están presentando a la iglesia. Y de allí, si alguien estudia algún periodo profético, presenta algún periodo profético para después de 1844, es un hereje, está mal, porque se dice que en la iglesia adventista que no va a haber más periodos proféticos después de 1844, y ese es un error tremendo. Vamos a ver un ejemplo. Ellos mencionan aquí Apocalipsis 10, 4 al 6, y esa es la base que ellos toman para decir estas cosas. Dice: cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y ya no hay más tiempo. Ellos toman esa cita para poder ellos manifestar su idea de los periodos proféticos después de 1844. Sin embargo, Apocalipsis, en esa gema que ellos dan, no está hablando de ese contexto. Ya me pasé un poquito, voy a regresarle para que ustedes lo vean. Cuando está hablando aquí, Apocalipsis, en ese contexto, está hablando del fin de los tiempos. Ya no hay más eventos, ya no hay más cosas, y se le dice al ángel: séllalos, y la sella. Pero no está hablando de periodos proféticos de 1844. Es como si yo estuviera hablando de un tema cualquiera y agarro un versículo de la Biblia. Bueno, el ejemplo clásico que les voy a poner es, por ejemplo, Habacuc 2:20. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Lo conocemos muy bien. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y cuando nosotros estamos en la iglesia y queremos que la gente se calle porque hay mucha bulla y no hay reverencia, utilizamos ese texto y lo sacamos del contexto que tiene realmente para decirle a la gente: cállense, guarden silencio, aunque no está hablando de eso. Simplemente sacamos de contexto las cosas para apoyar nuestra idea, una idea. Y si nosotros vemos aquí, esto no es del Espíritu Profecía ni está en la Biblia. Es un comentario bíblico que es un refuerzo para el estudio que se hizo hace mucho tiempo atrás por pastores que estudiaban, que eran doctores de la ley y que estudiaban tiempo atrás las escrituras, y ellos presentan este mensaje para ayudar a la iglesia. Y dicen: la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, ¿cuál lapso? Lapso de dice ahí que ahora abarca desde 1842 a 1844. Ya no hay más fechas. Yo quiero entender que ellos hablaban de la venida de Jesús, fecha del advenimiento de Jesús, ya no más. Sin embargo, aquí ellos están diciendo otro periodo definido y utilizan esta gema para poder ellos corroborar lo que están pensando y lo que están diciendo. Dice: no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético, y ahí es donde está el error. Ellos están definiendo algo que la Biblia no dice y que el Espíritu de Profecía tampoco dice. El cálculo más prolongado, dice ellos, llega hasta 1844 y se acabó. Ya no hay más periodos proféticos definidos para el tiempo después de 1844, y utilizan esa gema para poder afianzar sus ideas. Y aquí les voy a llevar a esto. Yo les dije que no aparece en el Espíritu de Profecía, pero aquí hay una gema en el Espíritu de Profecía, en Eventos de los Últimos Días. Y dice allí: no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Ahí está, pastor, no que usted está mal. Usted está diciendo que ya no hay más fechas definidas o tiempos proféticos después de 1844. Entonces los que escribieron Comentario Bíblico Adventista no se equivocaron. Vean lo que dice esta gema: no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Declaré, dice la sierva de Dios, definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson,
que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Ojo, que aquí el periodo profético al que se refiere la sierva de Dios no es a 1290 ni 1335 ni otro periodo profético. Aquí la sierva de Dios está hablando del tiempo de gracia, porque había un grupo de personas en Jackson que estaban determinando cuándo comenzaba el tiempo de angustia y cuándo terminaba el tiempo de angustia y el tiempo de gracia. Y ella se opuso determinadamente a este asunto, como lo deberíamos de hacer muchas personas. Sin embargo, no está hablando de otros periodos proféticos ni que no haya otros periodos después de 1844. Vean lo que dice allí. Dice allí en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. ¿Es un error? Entonces declaré, dice ahí en público, que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. La sierva de Dios está diciendo, a mí no se me dio una fecha donde diga cuándo termina el tiempo de gracia y cuándo comienza el tiempo de angustia y cuándo termina el tiempo de angustia. A mí no se me dio, no está en la Biblia, no se me dio en el espíritu de profecía, no tenemos por qué andar poniendo las fechas, eso es claro. Pero eso no quiere decir que no haya periodos proféticos determinados después de 1844 en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Pero pastor ahí lo dice, no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844, pero eso no lo escribió Elena White. Eso es un subtítulo que aparece en Evento de los Últimos Días, nada más, que alguien lo puso aclarando la idea que viene ya en el comentario bíblico. Ese es un subtítulo que se le puso al libro de Evento de los Últimos Días. Recordemos que Evento de los Últimos Días es una compilación de gemas de muchos libros, y esta cita fue tomada de un escrito de Elena de White que está en otro contexto, y ahorita vamos a ir para allá para que ustedes lo vean mejor, contexto real de este asunto. Y aquí aparece, voy a bajar tantito mi cámara para que ustedes vean. Aquí está el contexto real de dónde fue tomada esa gema, y usted me va a decir si aparece allí ese subtítulo que aparece en Evento de los Últimos Días. Dice, la hija del señor Garner él pretende por ella tener visiones, pero estas no llevan el sello de Dios. Son de la misma índole que muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia, un engaño de Satanás. Y vean dónde está estas gemas, de dónde fueron tomadas, de Mensajes Selectos, tomo 2, página 83, te la puedo buscar, el párrafo 1, de ahí comienza la narración de este evento que ocurría en Jackson y de dónde fue tomada esta gema. Vean eso. Luego dice, declaré definidamente a estas personas fanáticas, es lo que decía Evento de los Últimos Días, en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz, según el cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Y ahí continúa la gema que estábamos leyendo hace un momento. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Y hasta ahí terminó la otra gema. Y dije también que este mensaje, que es defendido con gran celo por 4 o 5 personas, era una herejía. Las visiones de este pobre hijo no procedían de Dios. Esta luz no venía del cielo. Había un tiempo, pero el fin no debía sobrevenir todavía. Había que terminar una gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios viviente. Pregunto, ¿dónde aparece allí el subtítulo que encontramos en Evento de los Últimos Días? La voy a volver a poner para que usted entienda. Ahí está. Ese subtítulo que dice, no hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Y ponen esta gema tomada de Mensajes Selectos para apoyar ese subtítulo que está allí. ¿Quién lo hizo? Alguien que estaba en relación con el mismo pensamiento que tiene el comentario bíblico adventista, para mantener una línea en la iglesia adventista de eso, un tema de
para que nadie más esté estudiando tiempos proféticos, para que nadie más se le antoje andar poniendo fechas, día y hora. El problema es que esto ha generado que la gente deje de estudiar las profecías y ha generado que las personas no quieran estudiar los periodos proféticos. De hecho, esta gema fue la que alguien utilizó para decirme a mí que no debería yo de estar enseñando a la iglesia acerca de 1290 y 1335 en este tiempo, aplicado para este tiempo. Que yo estoy en un error porque así dice el Espíritu de Profecía. Pero cuando nosotros vamos al Espíritu de Profecía para verificar esta gema, ese subtítulo fue puesto por alguien que no fue Ellen White. Alguien que ayudó en la compilación de ese libro que es Evento de los Últimos Días y que son líderes religiosos, pastores, doctores, que han tratado de hacer libros de Ellen White bajo una temática. Les voy a poner otro ejemplo. El libro de música de Ellen White, del Espíritu de Profecía, no es un libro que Ellen White haya escrito como tal, así libro de música. Fueron gemas tomadas de distintos escritos de Ellen White y compilados, y la iglesia adventista generó ese libro, compiló ese libro y lo mandó como un mensaje especial hablando de ese tema, para que la iglesia tenga una idea de lo que el Espíritu de Profecía habla en general de la música. Y se ponen subtítulos también. Usted podrá comprobar en el libro de música que abajo hay referencias que dicen que no son impuestas por el Ellen White, pero que son, dice allí, direcciones o pautas de la misma iglesia, que la misma iglesia ya votó y acepta como tal. Este subtítulo fue puesto en este libro, en esta compilación de Eventos de los Últimos Días, apoyando una idea que ya se trae dentro de la iglesia, y se usó esa gema para apoyarla. Pero si usted va al escrito original, que es Mensajes Selectos tomo 2, usted no encuentra ese subtítulo allí. Entonces, pastor, si hay periodos proféticos para después de 1844, por supuesto. Y ahorita vamos a verlo. Y el mismo Espíritu de Profecía nos los vuelve a decir. La misma sierva de Dios nos hace que nosotros entendamos, que vayamos a ellos, los estudiemos y los entendamos. Esto es como el asunto del arbolito de Navidad en la iglesia adventista. Usan una gema que está en hogar cristiano y la sacan de contexto para decir que sí pueden poner su arbolito de Navidad en sus casas. Ahí está, la sierva de Dios lo está aprobando, ¿no? La sierva de Dios no aprobó eso. Esa es otra gema tomada también de un escrito de Ellen White y puesta allí, y no se ha leído bien el contexto de lo que Ellen White está hablando, como esto que está aquí. Fue escrito Mensajes Selectos bajo una directriz, pero fue tomada una parte nada más de esa gema para apoyar un subtítulo que ellos querían poner en el libro. Y esto ha generado caos, esto ha generado confusión y ha traído problemas dentro de la iglesia y ha hecho que se deje de estudiar y escudriñar lo que tenemos que estudiar como verdaderamente importante dentro de nuestra iglesia. Vean esto. Todos los que quieren comprender el significado de estas cosas, dice la sierva de Dios, en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que están ocurriendo. Dice, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis, ok. Eso está la sierva de Dios diciéndonos que hagamos. Hay que estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean, dice ella, cada versículo y entérese de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. ¿De qué está hablando la sierva de Dios en el capítulo 11? Que nos dice que tenemos que leerlo para entender el significado. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a entender. Dice allí, yo mandaré a mis 2 testigos, dice el capítulo 11 de Apocalipsis en el versículo 3, y ellos profetizarán, dice allí. Este es un mensaje que está a futuro, la sierva de Dios lo pone a futuro. Vamos a regresar tantito para que ustedes vean. Dice allí claramente, lean cada versículo y entérese de las cosas que aún van a ocurrir. Que aún van a ocurrir. Y esta gema fue escrita en 1906. No en 1842 o 43 o antes de 1844. Fue escrita en 1906. Y ella dice aquí que lean lo que aún está por ocurrir, que aún está por ocurrir. ¿Y qué es lo que aún está por ocurrir? Dice allí, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1290
1260 días. Pregunto, ¿ese periodo profético de 1260 días no ya se cumplió en el pasado? No ya se cumplió en el pasado. Y entonces, si esto ya se cumplió en el pasado, ¿por qué la sierva de Dios dice que aún está por ocurrir? Y entonces, ¿por qué se dice que ya no hay periodos proféticos para estudiar en el tiempo del fin? Que ya quedó después de 1844, ya no hay periodos proféticos de 1844 hasta el tiempo que estamos. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de por no estudiar, por no leer bien, por no escudriñar bien la Biblia y el espíritu de profecía, podemos ser engañados y llevados de allá para acá y podemos estarnos oponiendo incluso a encontrar la verdad. No se trata solamente de censurar, no se trata solamente de condenar, no se trata de señalar, se trata de juntarnos a estudiar y escudriñar por completo las escrituras tal cual son para poder entender bien las cosas. Una de las reglas de interpretación profética dice que hay eventos que ya se cumplieron, pero que se van a seguir cumpliendo en el lapso de la historia por venir. La sierva de Dios dice que se repetirá la historia profética. Eso quiere decir que lo que pasó tiempo atrás, en los 1260 años, para el tiempo que estamos viviendo, se va a volver a repetir. Apocalipsis 13 se cumplió en una parte tiempo atrás y se cumplirá también ahora. Lo que pasó con los hebreos se cumplió tiempo atrás, donde se postraban ante la imagen y eran llevados al fuego para morir en las llamas. Se cumplió, se volvió a cumplir después todavía del 538 a 1798 y en el tiempo que estamos viviendo nosotros se volverá a cumplir. Aquí hay un periodo profético en el cual la sierva de Dios dice que aún estaba futuro, aún no se ha cumplido, está por cumplirse, dice la sierva de Dios en 1906. Dice, yo mandaré a mis testigos. Ella dice que estudiemos este capítulo 11 y lo entendamos. Dice, por 1260 días, vestidos de silicio, ellos son los dos olivos, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y el versículo 9 dice, y por 3 días y medio, que también está en las profecías de Daniel y en Apocalipsis, en relación a que según ya se cumplió, aparecen aquí en el 11 otra vez ese periodo profético y dice la sierva de Dios que aún está por cumplirse. Hay que estudiar, hay mucho que aprender, hay mucho que leer, hay mucho que enseñarle a la iglesia. Pero poniendo barreras por subtítulos que no fueron puestos por el Espíritu de Profecía, por la sierva de Dios, mucha gente bloquea y está tratando de hacer que esto no se estudie, que esto no se entienda, que la iglesia no camine por donde tiene que caminar. Dice, cuando haya concluido su testimonio, la bestia, dice, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esto es Apocalipsis 11:7, hablando de la bestia, hablando de Apocalipsis capítulo 13. Hablando de Apocalipsis 13, algo que aún no se ha cumplido. Está hablando del mismo periodo profético y que es para nuestros días hoy. La sierva de Dios dice que aún no se ha cumplido y es un periodo profético. Por lo tanto, aquel que mantiene o sostiene que ya no habrá más periodos proféticos determinados para nuestros días hoy está en un error. Y está en un error por no estudiar, por solamente escuchar lo que alguien dijo, por solamente ver subtitulitos y no entender realmente las cosas como fueron escritas para nuestros días hoy. Dice aquí la sierva de Dios, ahí mismo en evento de los últimos días, se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto falso y día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Desde ahí empieza el continuo. Y desde allí comenzará la abominación desoladora. Y eso aún no ha pasado todavía. Estudiar el Apocalipsis, dice la sierva de Dios, en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Lo que un día pasó volverá a ocurrir, ya no en gran escala como en aquel entonces por tiempos tan largos, pero sí en tiempos cortos determinados en periodos proféticos como ese, y que traerán gran dolor y calamidad a el pueblo de Dios. Por eso deberíamos de estar
estudiado. Dice, nosotros con nuestras ventajas religiosas deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. ¿Por qué la iglesia no sabe las cosas? ¿Por qué los miembros de iglesia solamente saben lo mismo que saben las demás denominaciones religiosas? ¿Por qué se predica un mensaje distorsionado? Porque no estudiamos. Porque las barreras, los tabús que se están poniendo hoy en día, que el diablo está poniendo en nuestra iglesia para que no estudiemos, para que no escudriñemos, están permeando nuestra mente, nuestra alma, y nos está desviando de lo que realmente necesitamos saber. Dice, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. ¿Por qué no se sabe? Porque el diablo quiere que vivamos en ignorancia. 1290, 1335, tiempo profético establecido para el tiempo del fin. No habla de una fecha, no habla de un día, no habla de una hora. Hay que prestar atención a esto. Dice 1290, habrán pasado, continuo se ha quitado, y la abominación desoladora. Y luego dice allí, bienaventurado el que llegue a 1335. Y está hablando de la segunda venida de nuestro Dios, el capítulo 2. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se estudia? Porque bajo ese subtítulo que alguien puso para poder defender su idea, hay una postura en la iglesia diciendo que es el espíritu de profecía, que la sierva de Dios lo dijo, se censura, se condena y no se busca estudiar las escrituras como la sierva de Dios lo indica. No censurando, sentándonos, dice allí, para mostrar el error, para mostrar las evidencias de las cosas y poder en conjuntos poder estudiar. Tiene que haber un reavivamiento de la piedad primitiva. Reavivamiento de la piedad primitiva debe haber dentro de nuestra iglesia. Mi suegro me decía, es que hasta que no haya eso, sí es cierto, hasta que no pase eso en la iglesia, no vamos a saber, no vamos a entender las cosas. Ese reavivamiento de la piedad primitiva era que las personas tenían el deseo de entender los mensajes de Dios, de comprenderlo, de buscar a Dios, deseos de escudriñar las escrituras y conocer la verdad a fondo. Mientras esto no pase, seguiremos en el error, yendo de aquí para allá, llevados como nubes fluctuantes, como niños pequeños llevados para allá y para acá, y nunca comprenderemos lo que realmente necesitamos. Hoy en la iglesia la gente prefiere lechita como alimento y menos el pan sólido. Prefieren que se les hable de amor, de emociones, de cosas bonitas, y no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren entender las cosas como son. Vean lo que dice aquí, la proclamación de un momento definido para la venida de Cristo despertó la gran oposición tiempo atrás y la hará también ahora. Dice, de mucha gente de todas las clases, y escuche esto, dice, desde el ministro en el púlpito, desde el anciano, pastor, llámese quien se llame, quien ministra en la iglesia, del desministro en el púlpito hasta el más osado pecador. Nadie sabe ni el día, ojo, nadie sabe ni el día ni la hora, decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Ahí está, esa es la frase que se utiliza para hoy no estudiar los periodos proféticos, y es la trampa que Satanás está utilizando a los adventistas en la iglesia hoy para que nadie tenga ganas de estar estudiando periodos proféticos. Dice allí, nadie sabe ni el día ni la hora, decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Cerraron sus oídos, dice, a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los periodos proféticos. Hay quienes estamos estudiando los periodos proféticos y queremos que se enseñen, que se estudien, pero ellos dicen, no, nadie sabe el día y la hora. Es la frase para cerrar el tema y no seguir estudiando, y se usa esa gema, ese subtítulo de esa gema para no más estudio de esto. Y vean lo que dice allí, cerraban sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los periodos proféticos y a las señales que Cristo mismo había anunciado como prueba de su advenimiento. No las querían oír. ¿Por qué? Vean lo que sigue diciendo esta gema. Muchos de los que profesaban amar al Salvador declararon que no se oponían a la predicación de su venida. Se puede predicar que Cristo viene. Solo objetaban la fijación de un momento definido. El ojo de Dios, que todo lo ve, leía lo que había en los corazones. No querían escuchar que Cristo vendría para juzgar al mundo con justicia. Ojo con esto. Habían sido siervos infieles. Sus obras no podrían resistir la inspección del Dios
que escudriña los corazones, y temían encontrarse con su Señor. Vean lo mismito que pasó en tiempos de la primera venida. Jesús dice, como los judíos en ocasión del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, Satanás y sus ángeles se regocijaron y vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles, porque su profeso pueblo lo amaba tan poco que no deseaba que regresara. En tiempos de Jesús, cuando vino la primera vez, no había hora y fecha, pero había señales de su venida, que incluso 3 personas de Oriente, 3 magos de Oriente, 3 sabios de Oriente habían estado escudriñando las escrituras, que lograron saber y determinar cuándo vendría el Mesías a este mundo, y pudieron estar delante de él, honrarlo y ofrecerle sus ofrendas. Hoy está pasando lo mismo. Tenemos en las escrituras claramente bien definidos los eventos que nos dicen cuándo vendrá el Salvador, y no lo estamos estudiando y seguimos prestando atención a que nadie sabe el día y la hora, y que nadie sabe el día y la hora. Nadie lo supo en aquel entonces y fueron sorprendidos, y hoy más que nunca debemos de prepararnos, porque también vamos a ser sorprendidos por la venida de nuestro Señor. Dice, al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio, y no lo estamos haciendo. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender, dice la sierva de Dios. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días, y él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué les parece? Hay oposición y habrá oposición, pero el tiempo es claro, las señales son claras y nos indican cuándo. Y si nosotros no estamos viendo esto, no le estamos prestando atención a esto, y seguimos usando excusas y poniendo subtítulos como excusas y poniendo trabas y poniendo peros para estudiar esto, vamos a ser sorprendidos cuando Cristo venga por segunda vez, y no vamos a poder estar de pie delante de Dios. ¿Quién podrá estar de pie en el juicio del Señor? Dice, en aquel tiempo, dice Daniel 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero aquel tiempo su pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Hablando del tiempo de angustia, que está para el tiempo del fin, pero no hay una fecha. La sierva de Dios condenaba esto a los que ponían esa fecha. Pero aún así el tiempo existe, es un periodo profético, es un tiempo profético, y no se le está poniendo fecha. Simplemente es un evento al cual nos indica que la venida de nuestro Dios está más cerca que nunca, y hay que prestarle atención a eso. El tiempo de angustia dice que irá en aumento hasta el fin. Está a las puertas, no tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11, vuelve a mencionar la sierva de Dios, de Daniel, casi han alcanzado su cumplimiento final. Ya estamos en las puertas del umbral de la venida de nuestro Dios. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y ahí están, reveladas. No debemos pensar, dice la sierva de Dios, bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. Es decir, tenemos todo, no nos importa más. Y es aquí la advertencia a la iglesia adventista como la iglesia de la Odisea. Creer que tenemos todo y que no nos hace falta más nada y somos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Porque aún teniendo las cosas no hemos entendido. Dice aquí que no debemos de pensar, ya lo tenemos todo, ya con esto es suficiente. No, dice la verdad, dice la sierva de Dios, es
progresiva, por lo tanto hay que seguir estudiando y escudriñando. Que los periodos proféticos, estudiemos, verifiquemos en la palabra de Dios, verifiquemos los eventos, verifiquemos lo que dice el Espíritu profecía, comprobemos, no solamente nos quedemos con lo que ya se dijo, con lo que ya se sabe, y eso es suficiente. Todavía tenemos la Biblia en nuestras manos, todavía tenemos el Espíritu profecía. La verdad es progresiva, va avanzando constantemente, va creciendo, y dice, y debemos caminar en su luz creciente. Eso nos dice el Espíritu profecía. Y vean esta otra gema: siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busque la verdad con diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Muchas preseas que están todavía esparcidas han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo de Dios. Aún se revelará nueva luz. Nuevas son cada mañana, dice la Escritura. Así que tenemos que tomar el tiempo, escudriñar las Escrituras y prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este es un tema que vamos a estudiar. Pablo también le decía a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, más bien examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, y ojalá que podamos hacer a un lado esas barreras y esos tabúes y dejar de estar censurando las cosas y podamos ponernos a estudiar y comprobar. No todo lo que se dice es verdad, pero para eso tenemos las Sagradas Escrituras, para corroborar y comprender qué es verdad y qué no es verdad. No solo porque tenga apariencia de piedad una persona se va a aceptar lo que diga. No solamente por tener una credencial que diga que es un ministro se va a aceptar lo que diga. No solamente por un subtítulo que tenga un tema vamos a creer en él y así nos vamos a quedar. No solamente nos conformemos con lo que tenemos ya. Escudriñemos las Escrituras, sentémonos a ver qué es lo que Dios dice, examinemos la verdad y encontraremos nueva luz, encontraremos nuevos caminos, nuevas cosas que el Señor quiere revelarnos y presentarnos en nuestros días para que podamos ser salvos. Estamos en el umbral de las señales masivas de la venida de nuestro Dios que nos dicen que Jesús está a la puerta. Es necesario que vayamos a Él. Es momento de consagrarnos, de prepararnos y de buscar su bendición y poder estar listos para recibirles. Dios me los guarde, Dios me los cuide, que el Señor pueda estar con ustedes.